tema a abordar que fuera interesante. Y pensando pues en ese tema, se nos ocurrió hacer esta tertulia entre las relaciones de los cunas con el mar y las montañas. Los cunas han mantenido una relación cercana con la naturaleza, primero en las montañas y luego en las islas y el mar. Las fuentes etnohistóricas le mencionan por primera vez en 1911, pero todavía en la parte arqueológica existen algunas, digamos, vacíos en cuanto a las investigaciones sobre los cunas. Entonces, eh, Cebaldo de León es escritor, historiador y antropólogo. Nació en Usduc, en una de las 366 islas que conforman el archipiélago de Cunayala, en Panamá. Actualmente vive en Portugal y Panamá. Y en sus días escribe y cuenta historias de su aldea. Otros días se interesa por hacer antropologías de urgencia como militancia académica. En esta tertulia, bueno, como conversamos sobre estas relaciones de los cunas con las islas, la transición que hicieron de las montañas al mar y cómo se adaptan a este nuevo ecosistema, digamos, marino. Y bueno, para comenzar, Sebaldo, te quiero preguntar como una pregunta básica, que yo sé que para muchos será, bueno, muy básico, pero que tal vez para otros se enteran por primera vez de este tema, conocen por primera vez esta cultura. ¿Quiénes son los cunas y por cuáles otros nombres se les conocen? Bueno, gracias, Abner. Buenas tardes. Buenas tardes. Acá ya en Panamá debe ser las 11 y tal, ¿no? O sea, todavía están, no han comido, no han almorzado, ¿no? Todavía. Yo ya estoy casi preparando la cena. Eh, sí, esta cuestión sobre el mar y el bosque y las montañas es interesante desde todo punto de vista, ¿no? Cultural, político, social, literario, porque si solo vemos el pueblo cuna, es decir, la mayoría de los cunas que habitan la comarca Cunayala, que es donde vive la mayoría de los cunas, la mayoría organizada, ¿no? Porque la mayoría de los cunos se dice que viven en Panamá, en la ciudad capital. O sea, casi la mitad. Esa es otra historia que después vamos a conversar también un poco, para que sea una tertulia amena, ¿no? Un diálogo y en fin. Eh, eh, Tienen dos ecosistemas clásicos y fundamentales y que son potentes, que es el mar y el bosque, ¿no? En la actualidad. Y entonces, pero pero con la pregunta que haces es cierto, ¿no? Siempre llegan esas preguntas, muchas veces con un cariz así un poco extraño, no es tan extraño, por ejemplo, cuando comienzan eh, los debates sobre el origen y las nacionalidades, cuando comienzan las divergencias políticas, como ahora con la cuestión de la carretera, ¿no? Eh, Cuando siempre se dice, ¿no? Que los indios no quieren el desarrollo, mira que están por allí, los cunas están molestando, ¿por qué no se van a sus tierras? ¿Por qué no son de acá? Son de Colombia, en fin, toda esa historia, ¿no? Sin entender que la situación de que los cunas estén se ha debido a una cuestión histórica, como todo el mundo, ¿no? Que está hace décadas, centenas y milenios de años se mueven, se movilizan, ¿no? Como ahora el estudio que se acaba de hacer de la posibilidad de que hace más de 10, 15 o 20 mil años había asentamientos en Panamá, en lo que se conoce ahora como Panamá, que antiguamente no había Panamá, ni Colombia, ni México, ni Perú, ni Bolivia. Era todo un continente con muchas poblaciones y con nombres propios, ¿no? Como los cunas, los shuar, los emberás, los cogis, en fin. Y que después, con la cuestión de esa interrupción violenta de todo ese proceso que se vivía en América Latina o no era la América Latina, en la Via Yala, en ese continente, comienza un proceso completamente diferente con la llegada de los llamados conquistadores, ¿no? Se interrumpe todo ese proceso y la gente tiene que defenderse, desaparecer o luchar o integrarse, ¿no? La cosa fue dura y difícil. Una historia bastante conocida, ¿no? Sobre la cuestión esta. Y entonces uno de los métodos, uno de los fundamentos por la cual ahora estamos redescubriendo una serie de cosas, tanto entre la etnohistoria, la antropología y también la historia política, es la importancia de la tradición oral, porque la memoria y la oralidad
fueron la base fundamental de todos estos pueblos para poder conservar y para poder sobrevivir frente a este caos. Entonces el pueblo, los cunas, entonces igual que otros pueblos también utilizan eso, ¿no? Entonces a través de la historia oral y de todo este conocimiento que ha pasado de generación en generación, que ha quedado en la memoria, que ha quedado en el Bab Gala, que es el gran tratado de la historia cuna, que sabemos que venimos de grandes ríos. Por eso los cantos siempre comienzan, nosotros venimos de grandes ríos. ¿Y los grandes ríos mm, dónde quedan? Quedan en las montañas, ¿no? mm, El Talarín histórico o la parte del Atrato, ¿no? Donde estaba. Así que los cunas, el pueblo cuna, vivía allí. Pero una de las grandes formas como se ha ido descubriendo dónde estaban los asentamientos cunas es a través de la toponimia, la importancia, igual que la arqueología. La ujú, arqueología ha sido muy difícil trabajarlo, ¿no? Yo pienso que en la zona de lo que es Cunayala y Darién no ha habido grandes trabajos arqueológicos como ha habido en Coclé, en Chiriquí y en las provincias centrales. Ha sido complejo por una serie de razones, ¿no? Pero hay documentos de Lontrop y otros, ¿no? Entonces la cuestión de los nombres, de las toponimias, de los ríos, de los cerros, es fundamental, porque eso también es cantado en la historia oral cuna, en los tratados que son fundamentales, ¿no? Y después también vamos a conversar un poco sobre esto, cómo esto nos va creando un mapa mental y un mapa también hasta físico de dónde estaban esos asentamientos cunas en el siglo XVI, por ejemplo, ¿no? O desde el siglo XV, ¿no? Con el nombre de los ríos, hasta la cuestión del propio Darién, ¿no? Y entonces, y leyendo algunas crónicas del fray Adrián Santo Tomás, ¿no? Que hablaba sobre los nombres que ahora son conocidos. Yo por acaso recomendaría, por ejemplo, un trabajo que salió hace poco, ahora en el tiempo de la pandemia, del doctor Ivan Wawa, estudioso, sacerdote que se llama Guna Dule, creo que se llama. Está en la página de él. Si entran a Ivan Wawa, www.awawa.com, hay un ujú, trabajo muy interesante que él también recoge toda esa historia la historia y los cantos orales, ¿no? Y la tradición oral, que a través de la toponimia, de los nombres, ¿no? ujú. Se ubica en qué zonas estaban los cunas, ¿no? Porque también nuevos historiadores como Bernal Castillo, Atilio Martínez, eh, Abadio Green y otros que están trabajando esto, ¿no? Que están utilizando como un método nuevo de poder interpretar la presencia indígena en toda esa zona del Darién, es esta cuestión de la oralidad, la cuestión de la memoria y los cantos tradicionales. O sea, no es solo la cuestión del documento, porque muchos dicen, o la crónica, ¿no? Como la base Ujú, claro. fundamental. Entonces, esto es interesante. Y Por por ahí ejemplo, mismo, ¿mm? digamos, discúlpame por interrumpirte, pero bueno, como con lo que estabas diciendo me trae un poco a la mente de si esos topónimos de los que tú hablas todavía se encuentran en la actualidad estos lugares o se saben dónde están, o sea, están ubicados en mapas, Sí. no lo sé. Ujú, Comenzando por el río Tuira, ¿no? Duiren, ¿no? ujú, Por todo este río del Tuira. Aquí yo tengo aquí ujú, una lista que estaba recogiendo, incluso comenzando con la cuestión del Darién que viene no de los cunas que dicen eso primero, ¿no? Pero después los cunas lo refuerzan. Romoli, el trabajo ese sobre los cuevas, ujú, comenta eso también, y otros historiadores eh, sobre el Darién, sobre el Tanel, que viene Tanel. Entonces la gente, pues, haciendo esas combinaciones lingüísticas, ¿no? De las palabras, por eso la importancia de la oralidad, se da cuenta de la palabra cuna, Daniel, ¿no? Porque es lógico que el que escuchaba, que no era de ese grupo, en el caso puede ser el español o ujú, un cronista de otro grupo, reinterpretaba o sentía, ¿no? Danela, Darien, y por allá va pasando. Y en el Golfo Urabá igual, el Atrato, ¿no? El río Atrato. ujú, Entonces yo tengo aquí una serie de nombres que están en ese libro, y Howe, que ha sido un gran estudioso de la cultura cuna, Jim Howe, desde los años 70 ha estado tratando también en sus trabajos llegar a esto, ¿no? La importancia de los nombres de los ríos, de los cerros,
para poder ir ubicando, ¿no? Las diferentes poblaciones para la etnohistoria. Por ejemplo, el Tuira que dije, ¿no? El Sugandi, el Chucantí, eh, Chepigana, Ujú, Sapigana. Entonces vamos comparando los nombres, ¿no? El Mededi, Meteti, ¿no? Porque acuérdense que nosotros no utilizamos ujú. las palabras fuertes, ¿no? Lo que una la T, ¿no? Es más suave, ¿no? Entonces esto. Y entonces ahí tenemos una serie de nombres que están concentrados sobre todo en lo que es conocido hoy el Darién histórico. Porque también una de las cosas que dice el padre Adrián de Santo Tomás, muy interesante, es que cuando llegan, por ejemplo, los conquistadores, los asentamientos cunas están separados. No Ujú, están en no está como el caso clásico de grandes ciudades, porque era otro modelo de desarrollo, porque estaban en ese proceso, ¿no? De organizarse, en fin. No es como Tenochtitlán o las grandes ciudades que había en los Andes, sino que eran asentamientos bastante separados, que pudo haber sido también como una forma de defensa, ¿no? De organización, y que por una de esas coincidencias históricas hoy se nota en las islas, ¿no? Las islas son comunidades separadas, ¿no? Y esa separación también tiene un significado de fortaleza y de defensa muy interesante, ¿no? Porque son pequeñas autonomías que hacen una autonomía total, lo que alguien llama las autonomías de las autonomías, ¿no? Y entonces hay toda una movilización que ocupa toda esa zona del Golfo Urabá. En el Golfo Urabá hay comunidades indígenas, en la zona de Antioquia y el departamento del Chocó. En Colombia hay dos comunidades indígenas, ¿no? Entre ellos donde vive nuestro compañero Abayo Green y la cineasta, la hija, ¿no? Y otras familias ahora muy, eh, que han dado un gran apoyo al movimiento indígena colombiano y de América del Sur. Y después en el propio Darién tenemos a dos comunidades cunas, que es el Púcuro y Paya, en donde está el tal cerro histórico, Dagarguñala, que se conoció como Tacarcuna, que es el cerro sagrado de la historia cuna. Es decir, es como si fuese nuestra Meca, ¿no? Así como los musulmanes van a su Meca una vez al año, la idea de un cuna es algún día ir a Tagarguñala. Yo no sé si Yadixa y otros que están escuchando ya fueron. Para mí uno de mis sueños es algún día recorrer ese río, porque fue el río tradicional por donde bajaban y subían los cunas, tanto el Chucunaque como el Tuira, para llegar a esa zona del Darién. Entonces, sí, los cunas tuvieron varios nombres según lo interpretaban también los cronistas y los otros, ¿no? Por ejemplo, está el debate del Cuevas, los Cuevas. ujú. Según, por ejemplo, un trabajo de Aivan y otros historiadores, el cuna decía hueva, que distancia, allá, más allá, a lo lejos. Y entonces la gente lo interpretaba, allá a lo lejos viven los Cuevas. Pero el cuna que estaba hablando estaba diciendo, no, no, allá a lo lejos está otro caserío. La forma como se fueron Mm, entendiendo de las palabras, ¿no? Y entonces, porque guna en realidad es superficie, ¿no? Nosotros nos decimos que somos guna dule, los hombres de las que viven en la superficie de la tierra, porque en la cosmogonía cuna varias capas se divide el mundo, ¿no? El mundo interior y el mundo exterior. Y en la capa exterior viven los hombres, los humanos, en Guna, en la zona. Entonces quedó como Dule Guna. Así que investiga, por eso escucha cuando la gente dice Dule, que es lo que más. Yo soy un Dule, porque soy un ser, ¿no? Pero soy un Dule Guna, porque es un ser que habito en la superficie, ¿no? Que es una de las cosas. Y después la palabra pues, fue eh, entrando en las discusiones políticas, en las negociaciones, en la creación de la comarca Dule en 1871, el territorio coincidió con Colombia, después en la otra, ya queda cuna, hasta ahora. Pero cuando uno conversa con alguien en una comunidad, dice Andule. Por eso la República del 25 se llamó así, la República Independiente Efímera, que duró 3 meses posiblemente, cuando ese intento de separación de los cunas con Panamá, se llamó la República Tule, porque era Dule en la República Independiente. Ese es un poco, ¿no? Por eso la importancia de la historia oral, ¿no? De la historia oral, el canto y la palabra, eh, incluso lo vocablo, los sonidos y los sentidos de las palabras, que han ido reconstruyendo el camino que han seguido los cunas
desde el siglo XVI, XVII, ¿no? Y los trabajos que también escribieron muchos cronistas, como Waffer, el pirata, ¿no? Waffer pienso que fue uno de los primeros que logran en su trabajo distinguir y diferenciar aspectos culturales que ahora se nota que eran cunas. Por ejemplo, la organización de la Casa Grande como una fortaleza, ¿no? Que se utiliza el Magenega y algunas prácticas medicinales. La cuestión, bueno, todo eso siente de que sí, que todo ese territorio se movía los cunas, ¿no? Y también era una zona que había en verdad, porque otra de las cosas que también sí habían encuentros, choques y lucha por el territorio, como todos los pueblos que fueron organizándose tanto en Europa como en Asia, en América, ¿no? Por la cuestión del territorio. Y entonces esa sería un poco la cuestión esta. Yo sí, durante mi juventud, yo también siempre tuve la idea de que veníamos del mar y continúo, es un poco como una cuestión del mito del mar, porque yo nací en una isla, ¿no? Entonces el sonido del mar y leía, y después durante un tiempo algunos escritores decían, no, ustedes son de origen caribe, taíno, ¿no? Pero las evidencias históricas, etnohistóricas y tal vez arqueológicas demuestran que es más de un origen que viene lo que hoy se conoce el Colombia y el Darién histórico, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, como la historia de los Cois y los pueblos colombianos, que fue lo contrario, ellos estaban cerca del mar y fueron empujados hacia adentro. Y hace poco los Cois, por ejemplo, recuperan un espacio sagrado cerca del mar. Entonces la tradición de los cogis es una tradición, el canto de los cogis es muy interesante, ¿no? Porque hay cualquier cosa que también hay que ver con los cantos acerca del mar. O sea que sí había un sentido del mar, la imaginación del mar durante ese siglo, ¿no? No sé si conoces sobre el origen de la vida, ¿no? Porque dice que al principio todo era mar, ¿no? Que existía, que dice, primero estaba el mar, todo estaba oscuro, no había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. El mar estaba en todas partes. El mar era la madre. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era espíritu de lo que iba a venir y ella era pensamiento y memoria. Es un canto Kogi potente, ¿no? Pero es una comunidad que vive en las montañas, ¿no? Pero ese parte de ese canto, por ahí uno va descubriendo también algunos cantos de la historia cuna, ¿no? La relación con el lago y tal. Entonces, más o menos era un poco, no sé si llegué Ya, a... pero sí, 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 lo que me parece que es. Sí, sí. No, lo que me hace reflexionar es sobre eso, pues de que realmente, o sea, digamos, que a veces nosotros en arqueología no tengamos los nombres precisos de las culturas que se asentaron en un lugar preciso, pues sí podemos ver esas relaciones que hubo entre el mar, la explotación de recursos marinos o la utilización o la representación o también no en Panamá, pero bueno, en otras zonas de América sí sé que se han encontrado embarcaciones indígenas de época pues prehispánica. Entonces sí que esa relación entre el mar y las comunidades indígenas tiene milenios de existir. Y, y pues bueno, ese es sabes que, bueno, la investigación arqueológica, etnohistórica y antropológica también va pues hacia ese lado, hacia entender esas relaciones y cómo pues, como tú dices, o sea, a veces los documentos históricos son como un poco imprecisos o confusos, porque también eran diferentes grupos europeos que estaban llegando y que cada uno nombraba dependiendo de sus propias ideas de cómo a lo que se le parecía. Entonces allí hay varias interpretaciones de tal vez de un mismo grupo cultural, pues nombrado de diferentes maneras por los otros, digamos, que digamos esos primeros acercamientos podemos llamarles antropológicos, pero que sí que bueno, que pasó. Entonces ahí queda como todavía un hueco en la investigación por resolver. Y bueno, antes de que nosotros comenzáramos la presentación como tal, estábamos hablando de dónde viven los cunas, ¿cierto? Por un lado, pues estabas tú hablando de los bosques, de ahora en las islas, en el mar, en el caso tuyo de que naciste en las islas, pero bueno, también mencionaste al principio de que también hay una parte que está en la ciudad o la mayor cantidad de personas vive en la Sí, sí, ciudad. sí. Sí, sí, que dicen que la isla más grande, me dice un amigo, la isla más grande de Cunayala es entre la peatonal
Ujú. y la 24 de diciembre, ¿no? Sí, entonces esa Sí, zona por lo a menos mí, ahí, eh, la, la, Cuando la- cuando yo era niño me recuerda muchísimo, sabes, tengo una imagen en la central de una cuna con grandes aretes, unos collares muy grandes también, el velo también. Esa es una de las primeras imágenes que yo tengo de niño y es en la peatonal, no es en las islas ni en el mar, ¿sabes? O sea que para mí, pues los cunas son pues, de esta zona, de la central, digamos, para mí. no, 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 esa imagen que acaba de decir es preciosa, importante. Igual como yo, que para mí nosotros veníamos del Caribe, ¿no? Y Ajá. cuando mi imaginario infantil fue derrotado por la arqueología, por la antropología y por los cantos de los Sí. Nueve, yo quedé un poco triste y al final yo pensaba que era de origen taíno, de los caribes que pelearon Sí, contra tal, claro. hasta quién sabe, puede ser que... Por eso la importancia de la literatura también, de la historia, ¿no? Que también te da fuerza para poder hacer eso, ¿no? En el caso que dices, porque una de las cosas que también estaba reflexionando un poco cuando estaba ahí leyendo trabajos sobre los pueblos nuestros, es, co- es que las culturas son tan dinámicas, que en el caso de los cunas, por esa relación, por ese asunto de la conquista, la colonia, la república, tuvieron que hacer alianzas desde ese tiempo de los cunas y tuvieron que de vez en cuando dar otros nombres para poder confundir, porque todo fue un proceso de Ujú. guerra permanente y es decir, no hubo descanso hasta 1871 prácticamente. Ajao en un trabajo, no sé si se llama, en un trabajo que escribió en un libro que se llama Mesoamérica, no me acuerdo exactamente cómo se llama el texto, pero es muy interesante. Él hace una pequeña introducción antes de ese trabajo y dice, cuando los cunas consiguen en el siglo XIX, un descanso, ya estaban casi cansados y pocos comparado con este, porque era el constante moverse en las negociaciones, porque las negociaciones también cansan y entonces por eso la importancia de llegar a la costa, ¿no? A la isla, porque también tuvo que ver con el problema de la salubridad, ¿no? La cuestión de la costa. Y después el traslado va a significar una modificación, porque ya venía una relación intensa con los piratas, sí, con los bucaneros, ¿no? Con los escoceses que trataron de crear un asentamiento cerca de Murado en el siglo que 18, ¿no? 17, ¿te acuerdas? La famosa colonia escocesa que después mueren Ah, sí, todos, sí, sí. ¿no? Del Eh, siglo XVII. Sí. y después los franceses, hubo incluso una colonia francesa, ¿no? Francesa cuna. Aunque después hubo una guerra entre franceses, es decir, todo, y después, los intentos ya serios y organizados del Estado español y después de la colonia de liquidar a esta población porque no se podía controlar, igual que como los mapuches, ¿no? Muchos de los pueblos que siempre andaban peleando porque no se dejaban, ¿no? Y por eso la idea de los asentamientos que le estaba contando, ¿no? Separados, era como si fuese una guerra de Ujú. guerrillas, ¿no? Por un lado andaban. Dijeron, bueno, en el Pacífico aparecieron unos cunas, decía. Y después, no, no, están por el Caribe, están por todos lados, ¿no? Pam, 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 como forma también de defensa, de autodefensa. A veces me imagino que un poco también es eso de la migración, ¿no? La gente, cierto, sale de su centro histórico, que ahora el centro histórico son las islas, porque las islas, pienso que una vez comenté contigo y con otra gente, es una construcción histórica porque las islas de Cunayala no son, porque no estaban habitadas, ¿no? Se fueron habitando, lo cual hace de las islas también un ser vivo, ¿no? Igual que la cuestión de los ríos y los bosques. Y a partir de ahí comienza un proceso nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no hay el contacto directo con la agricultura, ¿no? Hay que movilizarse Ujú. de las islas a la costa y de la costa caminar para las siembras, porque acuérdense que toda la producción, más del 90% tal vez de lo que se come a nivel de vegetal y de frutas viene del bosque, de la selva y de la costa. Y después la pesca del mar, ¿no? Que va a ser una ganancia también a nivel de proteína. No hay proteína animal fuerte como el venado y la caza porque la cacería baja. Y entonces los cazadores, ya es una metáfora, ¿no? Los cazadores se transforman en pescadores. ¿Eh? Van a cazar. Por eso es que la caza del sábalo, con el sábalo, que es ese pez grande que desapareció hay poco, la gente decía, vamos a cazar sábalos.
El sábalo no se pesca, sí. Ujú. ¿Por qué? Porque está con el cayuco, no sé si has visto, en el cayuco están tres o cuatro y con un arpón se va persiguiendo el sábalo y la entrada gritando. Yo me acuerdo, cuando tenía 4 o 5 años, mis abuelos, uno de mis abuelos era un gran cazador de sábalos, ¿no? Y en algunas zonas no eran empalizadas, ¿no? Por la zona Ujú. de Mirio, Vigandú, de Cartí, por eso se llama Mirio, Vigandú, porque de Mila, Miria, los sábalos. Hasta eso es una cosa muy interesante, esa relación que después tienen los cunas con ese nuevo producto, vamos a decir, con alimentación, ¿no? Con la cuestión de los sábalos, con la cuestión de la pesca, con la cuestión de superar algunos tabúes tal vez, ¿no? Hasta en la alimentación va cambiando, ¿no? Algunos animales que se comen o no comían, por algo, por ejemplo, el pulpo no se comía. Yo pienso que todavía no se come. El pulpo es para los turistas, ¿no? Ahora ya, y Sí. porque el pulpo se usa como carnada, pero un animal que andaba por allí, ¿no? El vecino, y otro tipo de cosas que va modificando también el pensamiento, no solo la economía, sino las cosmovisiones, ¿no? La cuestión ideológica. Por eso digo que la cultura es dinámica, si estas cosas se transforman, ¿no? Porque mucha gente dice, no, ustedes estaban perdiendo su cultura y que no, no se pierde, se gana, ¿no? Hay una forma de ganancia, ¿no? Igual, por ejemplo, ahora, una ganancia para nosotros, a pesar de que fue, como decía un poeta de Guatemala, Humberto Acabal, nosotros hablamos del español ahora, porque lo ganamos con sangre. O sea, fue el sangre de nuestros ancestros que nos ofrece más o menos. Eso fue, con mucho dolor ganamos otra lengua, ¿no? O sea, sabemos, lo amamos, lo respetamos, pero sabemos de dónde viene. Y es una ganancia, ¿no? Y entonces eso le ha pasado mucho al pueblo cuna con todos esos encuentros y desencuentros que ha habido, ¿no? Desde el paso a las montañas Y bueno, hasta llegar al también se mar. gana un poco, digamos, en la materialidad, porque también hubo que adaptar nuevo sistema de caza, digamos, al mar, con empalizadas o con redes o con diferentes implementos que también, bueno, van surgiendo en nueva medida para suplir, digamos, las necesidades alimentarias también. Eso es una de las cosas que yo he estado revisando, pues los nuevos, digamos, implementos para la pesca también, o cómo las embarcaciones, como los cayucos, juegan un papel fundamental Completamente. Y los árboles que se van a utilizar para hacer el cayuco del mar, ¿no? La siembra. Aló, aló, Abner, ¿te congelaron o te congelaste? Se congeló. Se congeló. Ese- Bueno, siguiendo esto, sí, la cultura material, ¿no? Esa transformación y este uso y la necesidad, por ejemplo, de, de- de- de utilizar material hasta de la casa, ¿no? Como la escopeta, ¿no? Que se introduce el tal motor fuera de borda poco a poco. Y una cosa que no se podemos olvidar es, por eso estaba hablando primero de las toponimias, de la historia oral y la utilización, la importancia de la memoria como parte de una metodología de investigación también, que es importante, es por ejemplo las molas. Las molas cunas, desde el tiempo de los años 30 o antes, es una forma de narrar esas historias, ¿no? Ahí están la forma de interpretar. Entonces es un fuente extraordinario, ¿no? Eh, el cambio de la cultura material se observa, por ejemplo, en unas molas donde aparece máquina de coser o aparecen embarcaciones diferentes. ¿No? Lo que hay que es interpretarlo o tratar de verlo, ¿no? Como la forma, como la mujer cuenta y narra la historia de la aldea y de la comunidad y de la comarca, ¿no? A través de los vestidos y a través de otras artes posiblemente. Abner, Agnes se le fue el wifi, parece, y bueno, estamos aquí escuchándote, Sebaldo. sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, Abner hace la pregunta es interesante, ¿no? Por ejemplo, el uso de los utensilios de pesca, ¿no? En la cuestión esa de la relación con el mar. Y eso tiene que ver mucho también con la cuestión después de los años 30, ya estamos saltando un poco, ¿no? De la migración, ¿no?
la gente que comienza a migrar en pequeños grupos a la zona del canal y que obedecen, por ejemplo, a una legislación que creó las propias comunidades. Puedes solo ir por un mes o por 2 meses, regresas porque vas a comprar cosas que va a ser necesario, como esos anzuelos o materiales, telas, en fin, y después va a otro grupo. Pero después ya esa forma se rompe y comienza a haber ya una migración ya un poco más masiva, ¿no? De gente que van quedándose en la ciudad, y después tienen que ver también con la cuestión de las escuelas, en fin, y lo que es ahora, ¿no? Mire, que la dinámica de la población cuna ha sido pareciera que ser un permanente movimiento, ¿no? De la montaña a las islas, de las islas a la ciudad, ¿no? Y después, y después ahora volvemos a la otra pregunta. Yo sé que Abner también tiene esto, el círculo que regresa, porque ahora está la cuestión del cambio climático, la cuestión del calentamiento global, los problemas ambientales, la cuestión del turismo y la posibilidad de regresar al bosque, que está la gran pregunta, que muchos especialistas dicen, no, ustedes dentro de poco tienen que regresar porque las islas son de los primeros que van a sufrir, ya están sufriendo algunos efectos de la subida del mar, de los océanos, de la acidez de los océanos, el cambio de las temperaturas, el cambio de la temperatura propia del mar, la demasiada concentración en algunas islas, en fin, y que está provocando esta historia de las inundaciones en algunas islas. Aunque otras comunidades dicen, no, esas inundaciones vienen desde los años 40, 50, todo uno se acuerda que es normal entre diciembre, noviembre y enero, ¿no? Haber agua. Pero por lo menos es un tema que el propio Congreso ya lo tiene en la agenda. Eso es muy importante, ¿no? Yo pienso que esa es una de las Sí, cosas que le da fuerza al pueblo cuna, independientemente de los problemas que tenemos como todos los pueblos, y las contradicciones nuestras internas, las crisis que sufrimos, es que la organización de las comunidades ya lo han colocado como una cuestión a pensar en algunos y otros a realizar. ¿Cómo hacer el paso? Si es posible hacer el paso de la isla, de la comunidad, de las islas a la costa o más allá de la costa. ¿Cómo? Porque la cosa no es fácil, ¿no? Ya son varias generaciones que viven en las comunidades, la utilización del mar, la cuestión del turismo, las escuelas que se han desarrollado, ¿no? En fin, y entonces este es un desafío definitivamente. Aunque sabemos que la cuestión del cambio global no es por culpa de los pueblos indígenas, todo lo contrario, sufren esa consecuencia igual que los pueblos del sur y el norte, pueblos indígenas, porque es todo ese modelo de desarrollo superindustrial, ¿no? Que no para y que está provocando todos estos problemas. Ahora, nosotros sabemos que sí, también hay problemas nuestros, por ejemplo, la cuestión de los desechos sólidos que se han ido acumulando durante todas esas décadas, donde ha cambiado la forma de alimentarnos. El no haber agua en muchas comunidades hace que se consuman también muchas cosas embotelladas. La cuestión de los plásticos, ¿no? El viento que trae. Este es una cuestión seria y un problema, ¿no? La cuestión de las basuras, en fin. Porque además las islas son frágiles, ¿no? Son islas coralinas, son pequeñas, eh, no tiene ninguna elevación a nivel del mar. La única que tiene una gran elevación del mar es Dupac, la famosa isla ballena, que es preciosa, sí, ¿no? hermosa. Sí, es una cosa mágica, ¿no? Para una Segundo, ballena, dime. ahora que comentas eso, bueno, el Congreso tiene proyectos que se llaman, bueno, un futuro proyecto que queremos hacer dentro del Instituto de Patrimonio, que se llama Migrantes Climáticos. Y entonces se trata de eso, ¿no? Del desplazamiento hacia la costa. Entonces yo estaba pensando que ahora va a haber otro, vamos a decir, se podría decir dilema, porque todos los que, los que somos los que somos herederas de los Nainus, de los terrenos, muchos van a querer, como tú dices, volver. En este caso, yo tengo mucho interés de volver cuando tenga mis 60 años. Y lo he pensado mucho y la verdad es que sí. Independiente de dónde andes, pero sí quiero volver, aunque no haya comido de la tierra alguna, pero no me siento migrante a la vez.
Entonces, estaba pensando que va a haber el que, bueno, este es mi terreno, tanta cantidad de tierra porque mi abuelito trabajó estos nainus. Yo pienso que va a haber también ese dilema, ¿no? O mucha gente que vendieron y que van a querer que cuando regresen no van a tener tierra porque vendieron todos sus nainus. Entonces, todo eso también nos va a afectar como pueblo. Yo creo que el que tiene mejor experiencia es Edgar Disuidu, que se están organizando hace tiempo. Yo me acuerdo en Ucuceni que en el año 2000 tenían, no sé si has visto, que cuando ibas al centro, viste la 2000, maqueta que tenían. Sí. Yo me acuerdo, yo tengo un documento sobre esto, sobre eso. Ucuceni 2000 creo que se llamaba el plan. Sí, y entonces, bueno, yo estaba pequeña y claro que no tenían una perspectiva de que las casas iban a ser todas de cemento, porque estaban ordenadas como una barriada. Entonces, ahora no, ahora yo no sé cómo estará Gardi Suido organizándose, si va a utilizar los materiales de los ecosistemas o va a seguir ese plan de lo que el gobierno siempre quiere, que es, yo a veces pienso que es como eliminar lo nuestro, ¿no? Que, pongan el cemento o pongan el contenedor, un techo de zinc y punto, así tienen que vivir. Entonces, pienso yo que... El asunto es bien complejo, pero muy interesante porque la cuestión de qué casas, qué tipo de casas, qué tipo de materiales va a ser interesante, ¿no? Lo que estaba a decir la cuestión del traslado a las costas. Abner, hola, ¿cómo es? Sí, volví. Sí, volví. Yo no sé, se me cerró el Microsoft y bueno, pues sí, les estaba escuchando sobre esto, sobre los materiales que ahora, bueno, se utilizan para las viviendas y cómo también hay un cambio. Yo también, este ejemplo que daba Yaditza, yo lo vi en la comarca Nove, que también se daba mucho en donde pues hicieron otro tipo de viviendas y en lugares en donde el viento tampoco no era muy adecuado, o sea, como que hacer casas cuadradas en algunos lugares y teniendo viviendas tradicionales más a estilo redondo, pues era mucho más eficiente para los vientos y bueno, luego, yo no sé, esta noticia creo que fue como de 2017, 2016, cuando en la comarca todo lo de los techos de Esperanza y todo esto se los llevó el viento y bueno, era una zona pues que era complicada para este tipo de imposición de tipos de vivienda en una zona, pues no se piensa en ese tipo de información, pues. Esta cosa que estaba diciendo ahora es muy interesante porque, por ejemplo, ya hay jóvenes, cunas, ¿no? Indígenas y otros, que están pensando más o menos la idea que nosotros tuvimos en los 80. En los 80 hubo un proyecto que fue el primer proyecto ambiental dirigido por indígenas en toda Centroamérica, que fue el proyecto Pemasqui, o sea, que fue entre el 84 hasta el 88, más después siguió hasta los 90, que fue el intento de crear un parque nacional, pero no solo eso, una área protegida, pero también por un lado era la necesidad de la defensa territorial, que ahora consigue porque la cuestión del bosque siempre ha sido una cosa apetecible para las multinacionales como para los colonos, ¿no? Por la cuestión y los colonos que no tenían culpa porque venían de la pobreza de las provincias centrales, tenían que ir y mira lo que es Chepo y todo, y entonces siempre ha habido ese enfrentamiento también, la cuestión del bosque, con la famosa teoría que siempre se dijo y continúan diciendo, ¿para qué los indios quieren tanta tierra? ¿No? Dice, ¿para qué quieren tanto bosque? No lo usan, no desarrollan, porque la idea del modelo desarrollista es tumbar todo esto para construir agroindustrias, en fin. Nosotros sabemos que eso sería un desastre ambiental completo, ¿no? Además de que es un bosque tropical húmedo, cae mucha lluvia, y entonces son unas laderas terribles, íngremes. Y entonces a partir de este bosque, los cunas durante décadas han utilizado un sistema agrícola diferente, que es el Nainu, ¿no? Que es una agroforestería.
se ha ido perdiendo un poco, cierto, pero se está recuperando con la cuestión interesante ahora, con la cuestión pandemia que obliga a mucha gente a ir a practicar, ¿no? A las siembras y esto, que eso también tiene que ver mucho con esa historia ahora del cambio climático, ¿no? El problema de las alteraciones, ¿no? De la temperatura del mar, la cuestión De los corales también, por de los ejemplo. corales y la propia lluvia, ¿no? Que va ganando, la estación seca se alarga, en fin, ¿no? Lo que yo decía que es interesante, porque otro día leí un informe de un chico muy interesante los trabajos que está escribiendo, que es Diwigdi, creo que es de Ukupseni, ¿no? Diwigdi Valiente, el Sí, hijo que es, Arecio Valiente. el hijo de Arecio, sí, Diwigdi, porque es ver ese diálogo entre, vamos a llamar la otra ciencias, la cuestión tecnológica, que nosotros en los 80 que estaba comentando, era uno de los propuestas de nuestros sueños, hasta dónde a través de la propia juventud que está estudiando ingenierías, está estudiando ecología, biologías, pero con una base también en las ciencias locales, en los saberes locales, encontrar esa posibilidad de diálogo, la utilización del viento, por ejemplo, ¿no? La cuestión del Mm. mar, la cuestión del agua, la utilización de los sistemas solares, ¿no? Y la cuestión de la construcción de las casas, ¿no? ¿Por qué? Porque se pasó a un neourbanismo, vamos a decir, una neoarquitectura brutal de la casa en alguna zona de cemento. Y esas son las casas que han caído, porque la naturaleza es sabia, ha derrotado, ¿no? La cuestión de los cementos, de los clavos, de esto. Y entonces lo que han resistido han sido las famosas chozas, la Ujú. casa tradicional, que según algunos, que según la metodología antigua del Banco Mundial era un símbolo de pobreza, porque tenía los tales indicadores, ¿no? El suelo de Ujú. arena, el techo de tal. Entonces, además de que no van a la escuela, pobre, ¿no? Ya. Cuando este era la mejor alternativa para un problema de la lluvia, por ejemplo, ¿no? De los huracanes que pasaba. Pasaba un viento, el techo no volaba, sino todo lo contrario, se hundía un poco más en la isla, ¿no? O sea, quedaba más fuerte, ¿no? Ujú. Igual cuando había mucha lluvia. Y un amigo mío me decía, Jorge Ventosillo, una vez estuvimos en Ustubu, con quien escribo a veces, tenemos un blog. Ese día llovió, es clásica lluvia tropical en la isla, pero de pronto pasó y ya no había agua. Y él me dice, ¿sabes qué pasa? Yo pienso que las islas están construidas así inclinadas. Alguien, lo decía en broma y en serio, ¿no? Como están inclinadas, las aguas no quedan, no inundan, ¿no? Se van, ¿no? Yo creyendo, y que yo pienso que sí, puede ser que estén inclinadas y tal. Pero ahora con la cuestión de la basura, los desechos y otros, en algunas comunidades ya va provocando problemas, ¿no? Por eso una de las cosas de esta nueva generación que está pensando en esto de buscar formas y fórmulas que junto a las comunidades puedan dar solución a esta cuestión de los desechos sólidos, de la basura, y basado en las cuestiones de la escuela, porque hay una cosa todas las comunidades tienen escuela, eso es muy interesante, están organizados y tienen la casa grande, y ese es un paso. Además, el Congreso General como institución política también está organizado, son dos congresos y con una fuerza real, lo cual por lo menos es un paso muy importante para ver que sí hay un problema y que hay que ir viéndolo, ¿no? Y la otra cosa que decías, Yadixa, es la historia de regreso. A lo contrario, mucha gente que quiere volver a las islas, ¿no? Como no sé cuántos miles habrá en los centros urbanos. Hay que día, Francisco me decía una vez, Francisco Herrera, que eran la misma cantidad que había en las islas, y hay un poco más. Yo hasta creo, que sí, así hay 38.000 en las islas, allá entre los centros urbanos, entre Colón, eh, el interior y Panamá, deben andar por los 40.000. O sea, hay más cunas afuera que adentro, ¿no? Y me dice, y tú también igual, porque digo, yo no estoy en las islas, estoy lejos, ¿no? También estoy dentro, fuera. Y entonces, pero la idea es que mucha gente ahora, con la cuestión de la pandemia, está volviendo, ¿no? Perdieron el trabajo, las facilidades de la alimentación, aunque el trabajo en el campo no es fácil, es duro, ¿no? Pero hay que trabajar para la alimentación. Y la idea ahora es la cuestión de una alimentación más sana, ¿no? Que también va la posibilidad de esto y más barata, ¿no? En fin, son todos estas cosas que hay que ir pensando con la cuestión también del paso o de la posibilidad del paso de las islas
a la costa o más allá, ¿no? Por la cuestión de la, de la subida del Justo, mar, ¿no? justo iba una pregunta en ese sentido de, bueno, estabas hablando un poco de los saberes tradicionales, de cómo a veces desde afuera se perciben las soluciones técnicas. Por ejemplo, en este caso, la vivienda se percibía como algo, un sentido de pobreza, pero realmente es una solución a un clima, a una adaptación que tiene una historia y que tal vez, bueno, es así. Estas viviendas son de esta manera porque cumplen una función específica bueno, que no cumplen las otras viviendas, digamos, occidentales en esta zona. Bueno, por otro lado, también quería hacer un comentario respecto a esto. O sea, ¿cómo tú ves cómo el cambio climático va afectando que ahora la gente bueno, que está fuera en las ciudades quiere volver a las islas, pero en algunas islas sabes que está este problema de que el nivel del mar está aumentando y que ya no son habitables y que ahora, bueno, están también viendo la posibilidad de mudarse digamos, a tierra firme o algunos asentamientos nuevos que se están dando en tierra firme para poder solucionar este problema, bueno, que a pesar de que no es un problema que causan los cunas, sí sufren las consecuencias de lo que es el cambio climático. Bueno, por lo menos no de manera directa. Sí, 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 no, eso continúa siendo porque como vemos que no es igual en todas las comunidades, hay comunidades Ujú, con problemas mucho más serios, como Cartí, las zonas, y por coincidencia son las zonas más turistizadas también, esa zona del Cartí, que es de una ujú, belleza geográfica increíble, ¿no? Yo pienso que más del 50% de las islas están concentradas allá, ¿no? Están allí, porque las otras comunidades más alejadas no tienen tantas islas. Por ejemplo, Ustupu, donde yo nací, geográficamente, porque no tiene una islita por ahí cerca al lado y de lejos se ve otra isla y ya más nada, ¿no? Así que está el mar abierto, ¿no? Pero sí es una población con casi 5.000 habitantes, imagínate. Son dos comunidades, ¿no? Autónomas, Osuku y Ustupu, que está, hay mucha concentración, solo tiene una escuela casi con militares de estudiantes, ¿no? Para mucha gente, es parte del debate es eh, que piensan que eso no va a ser ahora, ¿no? De que no, ujú. eso puede ir pasando y no sé cuánto. Aunque sabemos que a medio y a largo plazo hay que ir planificando estas cosas, ¿no? Porque antes era mucho. Porque para otros es la posibilidad de utilizar las comunidades como enclaves, como parte de un turismo, ¿no? Y después ir a las costas para poder desarrollar, como ha habido en muchas partes. Porque para mucha gente se sigue pensando que el turismo es siempre una de las grandes alternativas para la cuestión económica. Ujú. Pero es una cuestión bien compleja, porque no puede ser la panacea para todas las cosas. Aunque yo sé que el turismo da más de la mitad de los recursos hasta para el propio Congreso, ¿no? Porque lo que pasa es que las islas son coralinas, como estaba comentando. Tal vez las cargas, ¿no? Humanas es mucho, ¿no? Y también además de que las carreteras siempre van a pasar por sitios de áreas protegidas, que son muy frágiles, ¿no? La cuestión de esto, ¿no? Y por un lado es cierto, ¿no? Que como muchos dicen, no hay otras alternativas para encontrar esto. Y entonces la cuestión del turismo va entrando y ha entrado, y ya es una realidad. Por una de las cosas que cuando yo estudié, el primer trabajo que hice con mi amigo Gerardo Pereiro, un libro que publicamos sobre el turismo y cultura entre los cunas, antes del gran trabajo donde Yadixa participó, que se hizo un gran trabajo sobre los territorios cunas, una de las cosas que nosotros estábamos preguntando y estudiando y pensando era la cuestión de que le decía que la dinámica del turismo puede hacer que movilice el trabajo agrícola. O sea, ¿para qué? Para que la cuestión de la producción agrícola local, la alimentación Ujú. local, pueda ser parte de la respuesta a la alimentación turística, en fin. Pero lo que se demostró en los últimos años es lo contrario, por la cuestión de la carretera. Mucha de la comida venía de la ciudad, ¿no? Hasta se entró en la contradicción de, por ejemplo, como habían problemas a veces de oleaje del mar, era mucho más fácil comprar pescado en el mercado de Panamá que en la casa de, Ujú. o sea, en el mercado, ¿no? Y después llevarlo por la carretera y tú lo preparas como estás preparando, ¿no? No se dice que no esté mal, pero es una cosa
que demuestra de qué forma, por ejemplo, los recursos monetarios en realidad van quedando fuera de la comarca. Ya no circula entonces. ¿Por qué? Porque tienes que comprar las frutas en lata, tienes que comprar agua, tienes que comprar los pescados en el mercado o tienes que una serie de cosas, ¿no? Así que todo ese Ujú. dinero que va entrando vuelve a esa economía circular dentro de la ciudad. Entonces, y la agricultura comenzó a quedarse un poco debilitado, ¿no? Lo que se vio, pero ahora en estos últimos tiempos comienza a fortalecerse, ¿no? Hay comunidades donde ya tienen una autosuficiencia, por ejemplo, en vegetales, ¿no? Y están trabajando con frutas. Y es muy bueno, es muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que siempre he comentado es, por ejemplo, en sitios donde hay comida para los niños en las escuelas, los niños por lo menos debían comer una o dos frutas que antes yo comía. Yo crecí en una isla lleno hasta donde no podía comiendo todos los días o piña o mango, ciruela, mamey, es decir, guanábana, guava, porque es una cosa que era sazonal, ¿cierto? Pero era una cosa que la gente trabajaba y sabía cómo trabajarlo y había un reparto entre las comunidades. Pero yo pienso que ahora en esta nueva generación de niños, no digo en la ciudad, sino en muchas aldeas, si comen una naranja o una mango, casi siempre hay otras frutas, es un poco difícil. Pero ahora en este tipo de la pandemia, con la cuestión esa de que no había, no entraban alimentación, se comenzó a trabajar, lo cual la gente se dio cuenta en la mayoría de las comunidades la importancia del trabajo del campo y organizadamente, porque es una agricultura familiar, ¿no? Y también una agricultura comunitaria, ¿no? Es la cuestión esta. Y entonces, que esa también es una respuesta también a los problemas del cambio climático, o sea, porque así no es necesario tanto compra y consumo de objetos Ujú. industrializados, aunque claro que va a Claro. haber, porque uno no niega esto, todo lo contrario, es la cosa como balancear, ¿no? Esta cuestión, y porque después viene el círculo ese, de porque lo que después se va a utilizar como abono ya son productos orgánicos, porque ahora no, ahora las latas y las baterías Sí, claro, todos esos dan desperdicios, para ¿dónde nada. van a dar al final? Sí, exacto, ¿no? Entonces la diferencia entre una cuestión orgánica y inorgánica. Y en eso por lo menos sé que ahora el Instituto de Desarrollo de Cunayala y el del Patrimonio del Congreso de Cuna, que dirige un compañero Castillo y otros, están enfocados en eso, ¿no? Ojalá eh, que marchen, ¿no? Que vean en ese diálogo posible y necesario entre las nuevas tecnologías, los saberes ancestrales, ¿no? Y el arte, que es otra cosa, ¿no? Es decir, no es regresar, sino simplemente agarrar esa cosa que siempre tuvieron los cunas, toda esa historia que estamos contando ahora en esta hora, que es trenzar como un tejido de arte, ciencia y espiritualidad como una cosa única, sin separar, como el campesino, el agricultor cuna que va al campo, está haciendo una forma de siembra que tiene que ver mucho con el arte de entender el bosque, ¿no? Que es un sistema que es la agroforestería, que es el sistema Nainu, ¿no? Igual la forma como se hacía el consumo y la participación local, y porque tiene que ver mucho con la historia local también, ¿no? Con la cuestión del bosque, la cuestión que estabas hablando, por ejemplo, Ujú. la siembra maderera, los cayucos, ¿no? Porque ahora yo pienso que los cayucos muchas veces, según yo vi, vienen de Colombia a trato, ¿no? Porque Bueno, uno sí, fabrica, venían bastante, sí, ¿no? sí, sí, Y son claro. los Y hermanos que también, y los hermanos en ah, Verá son los que venden más claro, claro, los que cayucos. sí, se ha desarrollado bastante ya. Los Emberá, pues son los que más venden a otras comunidades también las embarcaciones. Eh, bueno, hablando un poco de todo, digamos, condensando un poco las ideas, yo últimamente se consolida, digamos, un enfoque teórico que tiene que ver lo que es la antropología marítima y pesquera, ¿sabes? Bueno, es un enfoque bueno, que tiene que ver con todo esto lo que estamos hablando, estos nuevos estudios, bueno, no tan nuevos, porque en realidad es algo que se comienza a desarrollar en los 70, pero que, bueno, ya en los 90, digamos, se consolida un poco más y poco a poco más antropólogos se van interesando por estas relaciones entre los grupos humanos y el mar, o no solamente el mar, sino también los ríos o los lagos en algunos sitios también.
Bueno, se estudia también lo que es la navegación, pues la explotación de algún tipo de recurso en específico. También esto que estábamos hablando, la explotación de maderas, o sea, qué maderas se están utilizando para hacer las embarcaciones, por qué se utilizan esas maderas y no otras. Y también una de las cosas interesantes de este enfoque, digamos, multidisciplinar, es lo que veníamos hablando, o sea, la importancia de cómo conservar los océanos, porque forman parte del ecosistema de las comunidades y bueno, ya poco a poco, digamos, se va implicando un poco más la arqueología, digo, la antropología en este caso, como antropología pública, pues, y buscando como una antropología implicarse en este tipo de problemas que tienen que ver bueno, en este caso tendría que ver con el cambio climático, cómo está afectando y cómo, pues, se va intentando solucionar, digamos, esto de digamos, la autonomía alimentaria, por ejemplo, que también, bueno, después de la pandemia es necesario que las comunidades pues, puedan generar sus propios recursos en estas situaciones, sobre todo, pues. Y ah, uniendo este discurso con lo que tú hablaste en el principio, que tenía que ver con cómo a través de la oralidad investigadores están rescatando cosas que no podemos tal vez o no tenemos tan fácil en etnohistoria o en arqueología con, con los territorios, digamos, como ciertos territorios, lo que estás hablando al principio, de cómo los territorios se están descubriendo, digamos, territorios cunas a través de los cantos, de cómo estos todavía forman parte de la memoria histórica de los cunas. Yo te quiero preguntar, por última pregunta, ¿cuál es la importancia de los estudios antropológicos realizados por pueblos originarios de su propia cultura? ¿Cómo tú ves, o sea, cómo lo percibes? Sí, sí. Este, tanto hecho por los propios como por los otros, ¿no? Que en ese caso es muy interesante el caso de los cunas. Solo como un pequeño dato. En 1932 o 33, por ahí más o menos, llega Nordenskiöld, el barón Nordenskiöld a Panamá, ¿no? Porque era más para Venezuela el trabajo que él hacía, pero llega a Panamá y se interesa por esta comunidad que hizo una independencia, que vivía en él y tal, y entonces la relación comienza a ser muy fuerte de la gente cuna con él. Tanto sí que en un año Rubén Pérez Cantule, ese gran historiador, cuna, considerado como nuestro primer antropólogo también, va a Suecia. Y en Suecia, en Gotemburgo, está el primero y gran museo sobre artefactos y la cultura material cuna. Es decir, incluso hay instrumentos que los propios cunas que ahora yo nunca lo han visto y que eran no solo molas antiguas, sino utensilios de alimentación, que habrá que ver los famosos nuchus, que son los figuras antropomorfas que utiliza la medicina, la figura de balsa, en fin. Y todo esto comienza a ser publicado. Todo esto cuento porque Howe, en uno de sus últimos trabajos que él escribió, es Mashif, es que no me acuerdo exactamente el libro, que es sobre de qué forma los cunas utilizaron la antropología y los estudios antropológicos como parte de un recurso también de la lucha política para negociar. Porque cuando los que negociaban desde los 30 hasta los 50, una de las fuerzas que tenían los cunas decían, mira lo que dice de nosotros los suecos. Por ejemplo, mira ese estudio que viene en los Estados Unidos que habla sobre la agricultura o sobre tal. Y la gente, mira ese estudio. Y después, entonces la gente se lleva, porque la antropología, como sabemos, Abner, tiene una historia compleja. La forma como nace, ¿no? La historia negra de nuestra ciencia, ¿no? La cuestión de dominar comunidades y pueblos para utilizarlo para los gobiernos, ¿no? Hasta ahora sí ha sido Claro, funcionando, ¿no? En el sureste asiático, en muchas partes, en la propia América Latina, ¿no? Ese tipo de estudios. Si entonces uno reconoce toda esa historia hasta que llega a la cuestión de Barbados, el tal proclamación de declaración de Barbados en los años 70, donde antropólogos diferentes y sociólogos ven la importancia de que tiene que ser una antropología al servicio de las comunidades y que sean las comunidades parte del sujeto de la investigación y no del objeto de la investigación, ¿no? Y eso es una cosa que los cunas lo aprendieron, ¿no? En todos los trabajos, independientemente que hay un montón de trabajos
bueno, que no son gran, que por allí están, pero muchos de otros sí hubo una participación, tanto así que, por ejemplo, en los 80, que estaba hablando, cuando se crea ese grupo de Pemaski, una de las tareas nuestras, yo trabajé en el Departamento de Ciencias Sociales, es crear un modelo de cómo negociar las investigaciones científicas en las comunidades. Porque hasta ahora muchos de los investigadores hacían lo que se llamaba la ciencia pura, ¿no? Estudiar eh, los peces o lo que sea, solo como un objeto y nada que ver con las comunidades. Pero a partir de ahí pues, se comenzó también la importancia, ¿no? De que era importante realizar esos estudios, ¿no? No solo antropológicos, históricos, sociológicos, de economía, de ecología política, porque una de las cosas que uno se dio cuenta de que había una interpretación de lo que estaba pasando en nuestros bosques, pero a partir de la literatura primero, ¿no? La literatura fue la que primero, entre comillas, descubre. Siempre es la poesía, ¿no? La que está más adelantada, aunque uno no piense, la literatura, ¿no? Y la agronomía fue la última que llega a descubrir la importancia del trabajo, ¿no? Estoy hablando de Panamá y después la ecología, ¿no? Entonces la importancia, por ejemplo, de los sitios sagrados, que no es una cosa, que no es un mero canto tradicional o entre comillas, como dicen, un mito indígena, sino tiene una fuerza ecológica potente. Los sitios sagrados son lo que yo llamo en mi trabajo los ecosistemas del amor prohibido. Son sitios que no puedes entrar porque están los árboles sagrados, están cuevas, están la parte donde nacen las cuencas hidroeléctricas, porque según el canto tradicional y según lo que dicen el jefe en la comunidad, dice, si tú entras puedes provocar enfermedades para la aldea y para ti. O sea, es un peligro, así que es tabú. Pero en el fondo lo que está haciendo es decir que aquí hay un sitio ecológico frágil que tiene que cuidar y no puedes entrar, pero a través de Ujú, unas palabras más metafóricas y la fuerza de la poesía, ¿no? Entonces esto, y ujú. eso también nos hace ver la importancia, por ejemplo, de esos estudios. Y ahí vamos descubriendo, como por ejemplo, como yo y otros descubrimos, de qué forma nosotros en las propias metodologías teníamos que utilizar, teníamos que vivir esos conceptos nuestros como parte de un trabajo científico, porque eso es una ciencia pura y dura, porque la gente dice, no, eso no es ciencia, no, ahí hay ciencia, lo cual está demostrando, ¿no? Claro. Cortando esos árboles, por ejemplo, la otra cosa que aprendí con ellos, con los ancianos que iban con nosotros, ellos dicen, el suelo es frágil en el trópico, no tiene muchos nutrientes. Me dicen, ¿los nutrientes dónde están? Están en las hojas de los árboles que caen. Dice, por eso yo no puedo tumbar esos árboles. Y él no estuvo en ninguna escuela de agronomía, estuvo en la escuela tradicional cuna, ¿no? Aprendiendo esto, igual para las cacerías. Bueno, Jorge hace un estudio sobre cacería en Cangandi, mi amigo Jorge Ventosilla. Yo antes había hecho con otra compañera bióloga un estudio también en esa comunidad sobre la cacería. Entonces, ahí uno, por ejemplo, a través de un estudio de ecología, uno descubre, por ejemplo, la importancia de sembrar árboles frutales en algunas zonas. Y un trabajo que ya Olga Linares había comentado y escrito sobre los huertos. No sé si se recuerda un trabajo precioso de Olga Linares en los años 70, pero utilizando más los pueblos, no sé si eran Noven, ves de qué forma muchas comunidades indígenas utilizan como si fuese un jardín, ¿no? La siembra de algunos frutales, porque así en el bosque tiene como si fuese su huerto de animales, así como tú tienes en la casa tienes tu gallina y el puerco y no sé qué, pero allá a través de esta siembra de árboles frutales, una forma de sembrar, tienes unos conejos, tienes unos tapires o cualquier cosa que pase y ya está, más o menos tienes preparado, ¿no? Y sabes que no vas a cazar 4 o 5, sino lo que es necesario. Entonces, todo son técnicas de cacería, técnicas de pesca, entender la naturaleza, lo que también nos obliga a ver de que sí, ¿por qué no utilizar la antropología y las ciencias humanas sociales, igual que la economía, para poder convergir ese mundo? No solo como la cuestión, no solo como una cuestión política, también una cuestión como académica, ¿no? El aporte que está dando. Yo pienso que eso, ahí hay un gran aporte, ¿no? En entender. Ahora que por ejemplo, muchos matemáticos CUNA están trabajando con la cuestión de la numeración, que yo he quedado impresionado, ¿no? El sistema numeral CUNA, igual que el sistema numeral Emberá, seguro el otro, que son tan complejos, lo cual demuestra la complejidad de esas ciencias
que ahora están haciendo hasta tesis de maestría sobre esto, ¿no? Y eso no es un mero cosa de contar números o no, sino tiene que ver mucho con la cuestión de la cuestión de la cosmogonía y de las ideologías y de las políticas, ¿no? Ver que sí, ¿no? Si esas comunidades tienen ciencia, tienen sabiduría que durante mucho tiempo fueron sometidos, como decía Foucault, es importante que en este nuevo comienzo del bicentenario, por decirlo así, ¿no? Aunque mi amigo otro decía, no somos bicentenarios, somos milenarios, ¿no? Pero por lo menos saltar de esto con eso, con esa posibilidad de diálogo, ¿no? En la cuestión de la arquitectura, en la cuestión del cambio climático, en la cuestión de la ciencia, ¿no? Entender de la posibilidad de que si hace 400, 500 años no hubo esa posibilidad porque fue el monólogo de la violencia, ¿no? Lo mío es ciencia, lo tuyo es superstición, lo mío es religión, tu creencia, yo solo hablo idioma, todos los dialectos. Todo esto se ha ido superando a través de ese encuentro mutuo, ¿no? Porque la gente, los cunas y otros no dicen que somos los sabios, los que sabemos todo lo contrario. Que ese diálogo sea posible, ¿no? Culturas que se encuentran. Yo pienso que es el gran papel de la universidad, también, las universidades, la Universidad de Panamá está haciendo, hacer más los centros de investigación y los trabajos conjuntos que podemos elaborar en todo esto. Bueno, yendo por esa misma línea, pues quiero comentarte de que cada vez más hay estudiantes en la Escuela de Antropología indígenas interesados en trabajar sus tesis de licenciaturas y tal vez de maestrías o doctorados en temas de su propia cultura. Y he encontrado pues con algunos amigos ahora que están interesados por ejemplo, en el tema ahora de navegación indígena, están interesados en aportar desde su perspectiva y también con algunas cuestiones que tienen que ver con el mismo idioma, cómo en el idioma se encuentran claves para poder entender los sistemas constructivos, como tú estabas hablando, de que hay muchas cosas que vienen de la del mismo conocimiento, como lo estabas diciendo, sobre los cantos o algunos relatos que tienen como una explicación mágico-religiosa, pero que en realidad tratan de prevenir. En un caso yo me he encontrado con el tema de Antumia, por ejemplo, que es una deidad en Verá que tiene que ver con esa prohibición de la navegación nocturna. Bueno, va por allí, pues es un relato que habla sobre el peligro de este espíritu que puede atacarte en la noche si vas navegando, pero en realidad es un poco más difícil navegar en los ríos de noche que si lo hicieras a cielo abierto, pues porque tienes la cobertura de los árboles, también tienes los problemas de no tener, o sea, en el río tienes a los dos lados las orillas, que puede ser peligroso también. Y bueno, todo ese tipo de explicaciones que son técnicas, pero que a veces tienen un sentido también, bueno, digamos, en la cosmovisión, en la parte mágico-religiosa de las comunidades, que es interesante también abordarla desde un estudio científico de la cultura. Sí, no, eso es cierto. Por eso, así como para ya, me estoy recordando a un hermano que hace un año cumplió, sí, en estos días cumplió el 13 de octubre de Turpana, un año de habernos dejado. Sí. Con él yo conversaba mucho, ¿no? Por las noches, me dio insomnio, pero también él tenía muchos escritos en donde una vez estuvimos discutiendo una de las teorías de Levi-Strauss y de Leo Guran, sobre todo, ¿no? Con él hablaba de los pueblos, sobre todo Leo Guran hablaba sobre los pueblos prelógicos, ¿no? Y entonces él se divertía, me dice, el tipo nunca fue a visitar a los cunas, dice, ¿no? Porque aquí no hay una prelógica, hay una lógica, ¿no? De la cosa, ¿no? Ahora, la forma es cómo entenderlo de que lo que se está diciendo, contando, va para allá. Por eso, para acabar, en un discurso del Saila Carlos López, Inaquiña, que ya falleció, que fue un gran maestro, un gran historiador, y que por lo menos Ayban tuvo la dicha de grabarlo, Ayban Guagua, y ha publicado trabajo de él. Cuando una vez le preguntaron los estudiantes, Saila, Duma, ¿por qué no? Pero no dice fechas, le dice, porque estaba hablando de la Ibeler, ¿no? Que es nuestro clásico historia, ¿no? Que la historia, cuando un cuna grande comienza a contar, siempre cuenta la historia de Ibeler y sus hermanos, porque para nosotros es como el mito fundacional también de la cultura cuna, ¿no? El descubrimiento de las aguas, del río y del espejo para ver la cuestión de la identidad. Es un mito potentísimo
que por ejemplo, Jované, el doctor Jované, Raúl Leis y otros han escrito sobre eso, porque tiene una fuerza política tremenda, ¿no? Y entonces ese niño Cuna, el muchacho Cuna, le pregunta al Carlos, pero ¿cuándo fue eso? Entonces le dice, no te puedo decir cuándo fue eso, porque la forma de nosotros entender lo que llamamos historia es contrario al sistema que tú usas occidental, Waga, donde hay fechas, donde hay esos pasos que van caminando, subiendo. Lo nuestro es así redondo, porque lo que te estoy contando ahora, te estoy contando de los seres de hoy que tienen ese comportamiento, porque la lucha de Beller fue contra unos enemigos, Piller y otros, que estaban dañando la tierra, los ecosistemas dentro de la mitología. Entonces le decía, parece que no entiendes que lo que estoy diciendo es lo de hoy, hoy, ahora, porque esa es la idea central de esa forma de la historia oral, de que eso circula, es elíptica, no es lineal, no es, pasó hace 100 años, no, está pasando hoy. Por eso es que el discurso indígena es muy importante para la ecología, para las ciencias ambientales, cuando se conoce bien, porque es una cosa, una actualidad, está ahí, está reflejando, ¿no? La cuestión de las aguas, como estaba contando, por ejemplo, esa cosa de la identidad, que es fuerte, por ejemplo, la importancia del río como una metáfora, ¿no? Porque tú te ves en el río y ves tu cara, y de pronto esos niños vieron la cara de la señora que les estaba acompañando, que tenía una cara de un animal, y se dan cuenta que la cara es diferente. No, entonces dice, tengo que buscar ahora quién es la persona que tiene una cara igual que yo. Pero es una metáfora tan profunda que no es una cosa así simbólica de la cara física, sino de la cara por dentro, ¿no? De qué soy yo, quién soy y por dónde voy, pero cortándolo a través de la metáfora de las aguas, del espejo, de los ríos, los diferentes espejos. Esas son cosas que pienso y ojalá que en todas las escuelas indígenas, por ejemplo, cunas, los profesores estén hablando de eso, comentando eso. No tiene por qué buscar en otros lados, están allí. Si quieren aprender de gastronomía, hablan con las tías, le digo, con las abuelas, conversen, porque a veces no decimos, no, mi tía, que están todo lo contrario, digo, el arte de la mole, el arte de la construcción del cayuco, ¿no? La cuestión de esto, ahí están los profesores. Y Claro. durante mucho tiempo, en los 70, cuando comenzó la reforma educativa, ese fue, durante 2, 3 años que trabajamos, esa era la idea. La escuela era como parte de la comunidad y la comunidad igual, en donde Sí, entraba en sí. ese diálogo. Pero después se separó, igual como la universidad se separa, ¿no? Una cosa es la universidad y otra cosa es la comunidad y otra cosa es la industria. Entonces yo pienso que esa también es una de las enseñanzas de los pueblos indígenas, es eso, ¿no? De que tiene que ser todo unido, ¿no? Y Para que poder sea avanzar. útil para las comunidades, la Exacto, útil para educación, que sea todos. útil. Yo Si creo que eso es no, algo si no, no fundamental. vamos, si no viene otra pandemia más dura todavía, que es Ujú. que los egoísmos, que al final no aprendimos nada con toda esta cosa, ¿no? Que estamos desesperados por la vacuna, es cierto, es necesario. Yo tengo mi dosis, pero las otras vacunas, ¿no? Que tienen que ver con la cuestión de la cultura, con el arte, con la música, con la solidaridad, estas son necesarias, son urgentes. Y eso viene también a través de las escuelas, de las comunidades, de los barrios, la universidad, en fin. Y yo pienso que eso es una de las de la cosa de ahora, de que se está celebrando, que se quiere celebrar el bicentenario, ¿no? Independientemente, la cosa no está fácil, la relación entre estados y otros, pero ahí se va viendo, ¿no? Bueno, Sebaldo, yo te quiero agradecer esta tertulia, que bueno, que nos ha llegado gracias a los amigos de la Hora 3, la Escuela de Antropología, Antropología Pública Panameña y la revista Contacto. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí, conversar sobre este tema bueno, que es muy interesante y que vincula muchísimos temas, tanto temas que abordas tú como los que estoy abordando yo ahora. Pues ojalá que podamos seguir colaborando. Creo que en estos temas marítimos hay todavía mucho potencial bueno, mirando a eso, hacia ofrecer soluciones y que pues saberes tradicionales no se vayan a perder para siempre, sino que haya un registro, por lo menos antropológico, que pueda respaldar ese conocimiento tradicional indígena. Muchísimas gracias y pues hasta Ok. luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.